capítulo 6. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacidad, véase el capítulo anterior. Siendo infinitamente elevado por encima de la más alta criatura, Él es el Altísimo, Señor del cielo y de la tierra. No está sujeto a nadie, no está influenciado por nadie, es absolutamente independiente, Dios hace lo que quiere, solo lo que quiere, siempre lo que quiere. Nadie puede frustrarlo, nadie puede impedirlo. Así lo declara expresamente su propia palabra. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, Isaías 46:10. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano, Daniel 4:35. La soberanía divina significa que Dios es Dios de hecho, así como de nombre, que Él está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, obrando todas las cosas. Según el designio de su voluntad, Efesios 1:11. Acertadamente dijo el difunto Charles Haddon Spurgeon en su sermón sobre Mateo 20:15. No hay atributo más consolador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. En las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las domina, y que la soberanía las santificará todas. No hay nada por lo que los hijos deban luchar más fervientemente que por la doctrina de su Señor sobre toda la creación, la realeza de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono. Por otra parte, no hay doctrina más odiada por los mundanos, no hay verdad de la que hayan hecho tanto, como la grande, estupenda, pero sin embargo más cierta doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes excepto en su trono. Le permitirán estar en su taller para modelar mundos y hacer estrellas. Le permitirán estar en su limosna para dispensar sus limosnas y otorgar sus generosidades. Le permitirán sostener la tierra y sostener sus pilares, o encender las lámparas del cielo, o gobernar las olas del océano siempre en movimiento, pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas entonces rechinan los dientes. Y nosotros proclamamos a un Dios entronizado, y su derecho a hacer lo que quiera con los suyos, a disponer de sus criaturas como mejor le parezca, sin consultarlas al respecto, entonces es cuando somos silbados y execrados, y entonces es cuando los hombres nos hacen oídos sordos, pues Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Pero es a Dios en el trono a quien amamos predicar. Es en Dios en su trono en quien confiamos. Todo lo que quiso Jehová, hizo en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, Salmo 135:6. Sí, querido lector, así es el potentado imperial revelado en las sagradas escrituras. Sin rival en majestad, ilimitado en poder, inafectado por nada fuera de él. Pero vivimos en una época en la que incluso los más ortodoxos parecen tener miedo de admitir la divinidad propia de Dios. Dicen que presionar la soberanía de Dios excluye la responsabilidad humana, mientras que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina, y es el producto de ella. Pero nuestro Dios está en los cielos, Él ha hecho todo lo que ha querido, Salmo 115:3. Él eligió soberanamente colocar a cada una de sus criaturas en el lugar que le pareció mejor. Creó a los ángeles, a algunos los colocó en una posición condicional, a otros les dio una posición inmutable ante él, 1 de Timoteo 5:21, haciendo de Cristo su cabeza, Colosenses 2:10. Que no se pase por alto que los ángeles que pecaron, 2 de Pedro 2:4, eran tan criaturas suyas como los ángeles que no pecaron. Sin embargo, Dios previó que caerían, no obstante, los colocó sobre una base mutable, de criatura, condicional, y permitió que cayeran, aunque no fue el autor de su pecado. Así también, Dios soberanamente colocó a Adán en el jardín del Edén sobre una base condicional. Si así lo hubiera querido, podría haberlo colocado sobre una base incondicional. Podría haberlo colocado sobre una base tan firme como la ocupada por los ángeles no caídos. Podría haberlo colocado sobre una base tan segura e inmutable como la que sus santos tienen en Cristo. Pero, en lugar de eso, eligió colocarlo en el Edén sobre la base de la responsabilidad de la criatura, de modo que se mantuviera o cayera según midiera o dejara de medir su responsabilidad, la obediencia a su Hacedor. Adán era responsable ante Dios por la ley que su Creador le había dado. Aquí estaba la responsabilidad intachable, puesta a prueba bajo las condiciones más favorables. Ahora bien, Dios no colocó a Adán sobre una base de responsabilidad condicional, de criatura, porque era correcto que lo colocara así. No, fue correcto porque Dios lo hizo. Dios ni siquiera dio el ser a las criaturas porque fuera correcto que lo hiciera, es decir, porque tuviera alguna obligación de crear, sino que fue correcto porque lo hizo. Dios es soberano. Su voluntad es suprema. Lejos de estar bajo ninguna ley de derecho, Dios es una ley para sí mismo, de modo que todo lo que hace es correcto. Y ay del rebelde que pone en duda su soberanía. Ay del que contiende con su Hacedor. Que luche el alfarero con los alfareros de la tierra. Dirá el barro al que lo hace, ¿qué haces? Isaías 45:9. Una vez más, el Señor Dios soberanamente puso a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19, 20 y 24 del Éxodo ofrecen una prueba clara y completa de esto. Fueron puestos bajo un pacto de obras.
Dios les dio ciertas leyes, e hizo depender su bendición nacional de la observancia de sus estatutos. Pero Israel era de dura cerviz e incircunciso de corazón. Se rebelaron contra Jehová, abandonaron su ley, se convirtieron a dioses falsos y apostataron. En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos, fueron entregados en manos de sus enemigos, dispersados por toda la tierra, y permanecen bajo el pesado ceño del desagrado de Dios hasta el día de hoy. Fue Dios, en el ejercicio de su alta soberanía, quien colocó a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero lejos de que su soberanía quitara la responsabilidad a la criatura, fue mediante el ejercicio de la misma que los colocó en esta posición condicional, bajo las responsabilidades que consideró apropiadas, en virtud de cuya soberanía, se ve que Él les dio sobre todo. Así, hay perfecta armonía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han dicho tontamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía divina y dónde comienza la responsabilidad de la criatura. Aquí es donde comienza la responsabilidad de la criatura, en la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no hay y nunca habrá ningún fin para ella. Demos más pruebas de que la responsabilidad de la criatura se basa en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas se registran en la Escritura que fueron correctas porque Dios las ordenó, y que no habrían sido correctas si Él no las hubiera ordenado? ¿Qué derecho tenía Adán a comer de los árboles del jardín? El permiso de su Creador, Génesis 2:16, sin el cual habría sido un ladrón. ¿Qué derecho tenía Israel a tomar prestadas las joyas y los vestidos de los egipcios? Éxodo 12:35. Ninguno, a menos que Jehová lo hubiera autorizado. Éxodo 3:22. ¿Qué derecho tenía Israel a sacrificar tantos corderos? Ninguno, salvo que Dios lo ordenara. ¿Qué derecho tenía Israel de matar a todos los cananeos? Ninguno, sino el que Jehová les había ordenado. ¿Qué derecho tiene el marido para exigir sumisión a su mujer? Ninguno, a menos que Dios lo haya ordenado. Y así podríamos continuar. La responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. Un ejemplo más del ejercicio de la soberanía absoluta de Dios. Dios colocó a sus elegidos sobre una base diferente a la de Adán o Israel. Puso a sus elegidos sobre una base no condicional. En el pacto eterno Jesucristo fue nombrado su cabeza, tomó sus responsabilidades sobre sí mismo, y forjó una justicia para ellos que es perfecta, imprescriptible y eterna. Cristo fue colocado sobre una base condicional, pues fue hecho bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, solo que con esta infinita diferencia, los otros fallaron, Él no lo hizo y no pudo hacerlo. ¿Y quién puso a Cristo sobre esa base condicional? El Dios Trino. Fue voluntad soberana la que lo designó, amor soberano el que lo envió, autoridad soberana la que le asignó su obra. Ciertas condiciones fueron puestas ante el mediador. Debía ser hecho semejante a la carne del pecado, debía magnificar la ley y hacerla honorable, debía llevar todos los pecados de todo el pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero, debía hacer plena expiación por ellos, debía soportar la ira derramada de Dios, debía morir y ser sepultado. Al cumplirse estas condiciones, se le prometió una recompensa, Isaías 53:10-12. Iba a ser el primogénito entre muchos hermanos, iba a tener un pueblo que compartiría su gloria. Bendito sea su nombre por siempre, Él cumplió esas condiciones, y porque lo hizo, el Padre se compromete, con solemne juramento, a preservar a través del tiempo y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por quienes su Hijo encarnado me dio. Porque Él tomó su lugar, ellos ahora comparten el suyo. Su justicia es de ellos, su posición ante Dios es de ellos, su vida es de ellos. No hay una sola condición que deban cumplir, ni una sola responsabilidad que deban cumplir para alcanzar su bienaventuranza eterna. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. He aquí, pues, la soberanía de Dios expuesta abiertamente ante todos, manifestada en las diferentes maneras en que ha tratado con sus criaturas. Parte de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados sobre una base condicional, la permanencia en la bendición se hizo depender de su obediencia y fidelidad a Dios. Pero en agudo contraste con ellos, al pequeño rebaño, Lucas 12:32, se le ha dado una posición incondicional, inmutable, en el pacto de Dios, en los consejos de Dios, en el Hijo de Dios, su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos. El fundamento de Dios permanece firme, con este sello, el Señor conoce a los que son suyos, segunda de Timoteo 2:19. El fundamento sobre el que se apoyan los elegidos de Dios es perfecto, nada se le puede añadir, ni nada se le puede quitar, Eclesiastés 3:14. He aquí, pues, la más alta y grandiosa manifestación de la soberanía absoluta de Dios. En verdad. Él tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece, Romanos 9:18.